Hace muchos, pero muchos años atrás, en nuestro país, habían unos hombres que empezaron a realizar actividades que quedaron para la humanidad entera. Hace muchos años atrás, en nuestro país, existieron unos hombres que desarrollaron actividades que fueron pasando de generación en generación, en generación en generación, que hasta la actualidad se mantienen en nuestro país. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre piedras, vamos a hablar sobre pinturas, vamos a hablar sobre caza, vamos a hablar sobre recolección, pero sobre todo vamos a conocer una de las etapas que fueron base de nuestra historia y que, como te mencioné hace un momento, hasta la actualidad podemos ver su legado. Así que no se diga más, chicas y muchachos, agarren su cuaderno, agarren su lapicero, llamen a toda la familia, que su clase de historia está a punto de comenzar. El día de hoy, como ves en las imágenes, vamos a hablar sobre el tema, vamos a hablar sobre un capítulo de nuestro curso de historia llamado el periodo lítico. Nada más ni nada menos que de la época de piedra, de los primeros años de la aparición del hombre en nuestro país. Ya, comenzamos. A ver, primero que nada, para poder entender este periodo, vamos a verlo de manera más global, ¿ya? Este periodo de la época de la edad de piedra, podríamos decirlo, se divide en dos. Primero, tenemos el periodo lítico y segundo, tenemos el periodo arcaico. El periodo lítico es solo un periodo, pero el periodo arcaico se divide en dos. Tenemos el arcaico inferior, o también llamado arcaico temprano, y tenemos el arcaico superior, o también llamado el arcaico tardío, ¿ya? En cada una de estas etapas, el hombre peruano tiene unas características. Por ejemplo, en el periodo lítico, el hombre es cazador, el hombre es recolector, el hombre es nómade, ¿ya? No te preocupes que más adelante te voy a explicar de qué trata cada uno de estos términos que quizás algunos no entiendan, pero estoy seguro que la mayoría sí entiende. Luego, en el otro periodo, el arcaico, en el arcaico inferior, el hombre es horticultor, el hombre es seminómade. Y en el arcaico superior, el hombre es agricultor, el hombre es sedentario. Te das cuenta que en cada periodo el hombre tiene una característica diferente, ¿no? No es igual. ¿Y eso por qué? Porque el tiempo no pasa en vano, porque mientras va pasando el tiempo, el hombre va cambiando, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conocer en esta clase, a partir de esta clase. Nuestro periodo que vamos a ver el día de hoy, como ya viste en el título, es el periodo lítico, donde el hombre es cazador, donde el hombre es recolector, donde el hombre es nómade. Comenzamos entonces. Ahora sí. Características del periodo lítico. Pero primero hay que decir que el periodo lítico o preagrícola comenzó aproximadamente hace hace 20.000 años antes de Cristo. ¿Y cuándo terminó este periodo lítico, profesor? ¿Cuándo pasamos del periodo lítico al periodo arcaico, como vimos en la imagen anterior? El periodo lítico terminó 7.000 años antes de Cristo, ¿ya? En este tiempo es que se desarrolló el periodo lítico, así que a tenerlo muy en cuenta. Y ojo con el otro nombre, no solo se le conoce como periodo lítico,
También se le conoce como periodo preagrícola. Agrícola, ¿a qué te recuerda? ¿Qué se te viene a la mente cuando te dicen agrícola? ¿Con qué lo relacionas? Muy bien, lo relacionamos con la agricultura. Entonces te voy dando un datito para las clases que se vienen más adelante. El periodo lítico fue antes de que apareciera la agricultura. Por eso, preagrícola, antes de la agricultura. Ya, ahora sí, características importantes, características principales del periodo lítico es justamente la que tiene que ver con la imagen que ves aquí. ¿Qué me puedes decir de esta imagen que ves aquí? ¿Qué características ves en esta imagen que es aquí? Y primero, ¿qué es lo que ves en la imagen que hay? ¿Qué es eso? Muy bien, es piedra. Así de simple, es piedra. Son herramientas de piedra. Mira, por ejemplo, ahí tienes la punta de una lanza, ¿no? Dos puntas de una lanza que se diferencian. Ahí tienes otra herramienta de piedra que se parece como a las piedras que ahora se utilizan para chancar en la cocina, que tu mamá utiliza a veces para chancar el ajo, más o menos así, ¿no? Pero, estas piedras tienen su nombre. Primera característica del periodo lítico es el uso de instrumentos y armas líticas, ¿ya? Por ejemplo, estas que ves aquí más a la derecha son armas, porque se ponen son lanzas, son puntas de una lanza que se utiliza para cazar a los animales, ¿sí o no? Esas serían las armas. Instrumentos, por ejemplo, lo que ves al costado. Esas piedras se podría utilizar, por ejemplo, para golpear alguno de los alimentos que ellos encontraban en el camino, ¿no? Entonces, ahí ves la diferencia. Instrumentos, las que están al lado de la izquierda, y armas, que están al lado de la derecha. Ahora, ¿por qué lítico, profesor? Yo ya entiendo qué es instrumento, ya entiendo que son armas, pero ¿por qué lítico? ¿Qué significa lítico? De verdad, le doy su 20 al que me dice qué significa lítico. Pregunta a papá, mamá, quien esté a tu costado, pregúntale, ¿qué significa lítico? Mamá, tío, tía, abuelo, ¿qué significa lítico? Lítica, la palabra, ¿qué significa? Dime. Mis felicitaciones, y la respondieron, mis felicitaciones. La palabra lítico significa piedra, tiene que ver con la piedra, y es justamente lo que vemos aquí. Estos instrumentos y estas armas están hechos de piedra, y por eso se les llama líticos. Muy bien, segunda característica. Las personas se agrupaban en bandas. Como ves aquí en la imagen, un grupo de personas en esta época, en el periodo lítico, que se juntaban, ya sea porque son familiares o porque juntos ayudaban a cazar a los animales, se les llamaba bandas, ¿ya? Entonces, si te preguntan, en el periodo lítico, al grupo de personas, ¿cómo se les llamaba? Bandas, ¿ya? Ahora, según tercera característica, eran nómades. Quizás algunos no entendían esta palabrita, ¿no? Nómada. ¿Qué es esto, profesor? No, o sea, tengo una idea o no sé nada, profesor, la verdad. ¿Qué es nómade? ¿Qué es nómada? Ya, mira, no te preocupes, te voy a explicar. Así, sencillito nomás, sencillito. Mira, imagínate que estamos en ese tiempo, ¿ya? En ese tiempo, en el periodo lítico. Y nosotros somos hombres del periodo lítico. Y tenemos mucha hambre, queremos comer. Vemos a un animalito. Que ese animalito se pone a corretear, así, se va por otros lados, se asusta y se va por otros lados. Si nosotros tenemos mucha hambre, vamos a decir, no, ya vendrá otro animalito, o vamos a ir siguiéndolo. Muy bien, vamos a ir siguiéndolo. Ya, imagínate que te vas, que 500 metros persiguiendo al animalito, y ya te pones a comer. Y luego, que estás comiendo, terminas de comer, aparece otro animalito. Igual también se pone a correr. ¿Tú qué vas a hacer si todavía sigues con bastante hambre? Muy bien, vas a seguir persiguiendo ese animalito. Ya, entonces, más o menos esto era lo que pasaba aquí. Aquí las personas no se quedaban a vivir en un solo lugar, iban a vivir de un lado a otro. No estaban en un solo lugar, como actualmente nosotros, por ejemplo, vivimos en un solo lugar, ¿sí o no? Tú tienes tu casa, estás ahí en tu casa, vives en tu casa. Si sales un ratito, sales, pero de ahí regresas a tu casa. Pero ellos no tenían una casa fija. Ellos se iban a un lado, de ahí se iban a otro, se iban a un lado, se iban a otro. ¿Por qué, profesor? Porque perseguían a los animales. ¿Por qué, profesor? Porque buscaban comida. A eso se le llama ser nómade.
A eso se le llama ser nómada. A las personas que no tienen un lugar fijo para vivir y que están yendo de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y ahora en este caso, como te dije, ¿por qué hacían eso? Muy bien, estás atento, felicitaciones, estás atento, porque buscaban alimento, ¿no? Animales o, por ejemplo, también frutas y todo lo que encontraban en el camino. Muy bien, vamos a ver, cuarta característica, y esta de verdad es la más importante de todo el periodo lítico, y aquí sí te pido que por favor prestes mucha más atención de la que ya estás prestando. Te voy a explicar, vas a conocer el día de hoy qué significa una economía de subsistencia o depredatoria. Y te aseguro que este término lo vas a ver más adelante, te lo aseguro. Economía de subsistencia o depredatoria. ¿Qué es, profesor? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Tú sabes que economía tiene que ver con todas las actividades que las personas hacen para satisfacer sus necesidades, ¿no? Para alimentarse, por ejemplo. Ya. Subsistencia o depredatoria. ¿Cómo es eso, profesor? Actividades que hacen de subsistencia, actividades que hacen de predatoria. ¿Cómo es eso? Ya. Primero te voy a explicar la parte de abajito. Quiero que vayamos juntos a la parte de abajo. ¿Qué actividades hacían en el periodo lítico? 4 sobre todo. Caza, como ves aquí en la imagen, el hombre está cazando, ahí es un tigre y está con su lanza, le va a matar. Recolección, en la otra imagen del costadito, que ves ahí a unas chicas que están recolectando las semillas. Acuérdate que en esta época recolectaban las semillas. Pesca, el señor de arriba, que ves que está ahí, ¡pah!, que le ha clavado un pescado para que se lo vaya a comer. Y por último, el marisqueo. ¿Qué es el marisqueo, profesor? Me suena marisqueo. Marisqueo tiene que ver con la caza de mariscos. ¿Ya? Es lo mismo como cazar pescados, pero no cazan pescados, sino cazan mariscos. ¿Ya? Estas 4 actividades tienen algo en común. ¿Y sabes qué es eso que tienen en común? Por ejemplo, ellos cazaban a los animales y después que terminaban de comer, ¿tenían para seguir comiendo? Ya no. Tenían que ir a buscar otra vez y cazar a otro animal. La recolección igual, encontraban en un lugar, se les acababa, tenían que ir a otro lugar. Igual la pesca, ¿no? Encontraban en un lugar y se les acababa, tenían que ir a otro lugar. ¿Eso sabes cómo se llama? Eso se llama depredar. ¿Ya? Estas actividades se caracterizan por eso, porque se terminan todos los alimentos que hay en un lugar y tienen que ir a otro. Se terminan los alimentos que hay en un lugar y tienen que ir a otro. Eso también tiene que ver con lo que viste hace rato, que por qué son nómades. ¿Ya? Estas actividades de acá son actividades depredatorias, por lo que te mencioné. Terminan un alimento y de ahí tienen que ir a conseguir en otro lugar. Ahora, mira, ya sabes que estas actividades son depredatorias, por eso realizaban una economía depredatoria, sobre todo la caza más que nada. Ahora, ¿por qué de subsistencia, profesor? ¿Qué es subsistencia? ¿Qué es subsistir? Que estas actividades las realizaban para sobrevivir, porque si no realizaban esas actividades, se morían, así de simple, ¿ya? Entonces, característica importante del periodo lítico, lo más destacado es la economía de subsistencia, o sea, actividades que realizaban para sobrevivir, para no morirse, y depredatoria, es decir, que acababan, arrasaban con todo lo que encontraban en un lugar, y luego que se terminaba, tenían que ir a otro lugar, ¿ya? Y eso también explica la razón de por qué eran nómadas. Muy bien, esas fueron las características principales. Ahora vamos a conocer a los restos arqueológicos que se encontraron en esta época, ¿ya? Los restos arqueológicos en nuestro país, porque estamos hablando de el Perú, que se encontraron en el periodo lítico. Vamos a destacar sobre todo 1, 2, 3, 4, 5 restos arqueológicos. Vamos a ver quiénes fueron sus descubridores. Vamos a ver en qué parte del Perú se encontraron. Y por último, y esto sí es también otro de los puntos importantes, las características que tenían, ¿no? Los hallazgos, que también podemos decir características, ¿ya? Que presentaban estos restos arqueológicos. Por ejemplo, comenzamos con el primero.
Pacaicasa. Pacaicasa fue encontrado hace 20.000 años antes de Cristo. Pacaicasa, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza primero porque el descubridor fue Richard McNeish. ¿En qué parte del Perú se encontró Pacaicasa, profesor? En Ayacucho. ¿Ya? En Ayacucho, en la Sierra Sur. Así que si tienes algún familiar, dile, mira, los restos de Pacaicasa se encontraron en Ayacucho, donde tú naciste, mira. Pero, ¿cuál es la característica más importante de Pacaicasa? Que en estos restos arqueológicos se encontraron los primeros instrumentos líticos del Perú. ¿Te acuerdas que te expliqué que era lítico? Muy bien, lo que tiene que ver con la piedra, instrumentos. Sí te expliqué, esas piedras que se utilizaban, por ejemplo, para chancar las frutas, los alimentos que encontraban. Ya, muy bien. Entonces, esos instrumentos de piedra se encontraron por primera vez en el sitio arqueológico de Pacaicasa, en Ayacucho. Luego tenemos Chivateros, el sitio arqueológico de Chivateros, hace 11.000 años antes de Cristo. Descubridor Eduardo Laning. La zona, y esto es interesante, mira, se encontró cerca al río Chillón. Río Chillón, ¿dónde se ubica, profesor? En Lima, ¿ya? La parte más central está en Lima, pero también ubica partes del norte y del sur de Lima, ¿ya? Ahora, ¿por qué se caracteriza Chivateros? ¿Cuál es lo más importante de Chivateros? Su característica. Que aquí en Chivateros se encontró el primer taller lítico, ¿ya? Hay que diferenciar. Una cosa son los primeros instrumentos líticos y otra cosa muy diferente es el primer taller lítico. A ver, profesor, ¿qué es el primer taller lítico? ¿O qué es un taller lítico? Ya. En Chivateros se encontró un lugar donde se fabricaban estos instrumentos líticos. No es que fueron a Chivateros y encontraron, mira, un instrumento tirado por ahí. Otro instrumento tirado por ahí. Ya. No. Eso fue en Pacaicasa. En Chivateros encontraron un lugar especialmente donde se fabricaban instrumentos líticos, ¿ya? Eso es un taller lítico, el lugar donde se fabrican los instrumentos. Muy bien, tercero, tenemos al hombre de Toquepala, ¿ya? El hombre de Toquepala se encontró hace 9.000 años antes de Cristo, encontrado por Emilio González y otro señor que se llama Miomir Bojovic. ¿Dónde se encontró por eso el hombre de Toquepala? Nada más ni nada menos que en la ciudad heroica, al sur del Perú, en Tacna. Así que si tienes a alguien que vive en Tacna, que es de Tacna, pásale la voz y dile, mira, el hombre de Toquepala se encontró en Tacna, mira, en tu ciudad. Características principales del sitio arqueológico de Toquepala, ya aquí tenemos dos. Primero, que aquí en Toquepala ellos conocían el fuego. Ya, eso es muy importante. Ellos fueron los que utilizaron el fuego por primera vez. Y el fuego tú sabes que se puede utilizar para muchas cosas. Pero en esa época, ¿para qué crees que utilizarían el fuego? ¿Para jugar? No, claro que no. Ellos utilizaban el fuego para la carne, ¿no? Para asar la carne y comerlo mejor, más rico. Luego, aquí también se encontró las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres son las pinturas que vimos al inicio, ¿te acuerdas? Y aquí también te voy a poner unas imágenes, mira. Estas son las pinturas rupestres. Ya como te darás cuenta, ves aquí en tu imagen, los antiguos hombres del Perú pintaban las acciones que ellos realizaban en las cuevas, en las piedras. Y sobre todo, quiero que mires una acción que ves aquí en esta imagen, que es que están cazando un animal. Pero lo están cazando de una forma un poco particular. Todos se ponen alrededor, lo rodean al animalito. A esto, ¿sabes cómo se le llama? La técnica del chaco. Cuando cazaban a un animalito rodeándolo entre todos y pues no dándole chance para escapar, no dándole lugar para escapar, se llamaba la técnica del chaco, ¿ya? Por eso, aquí en los restos arqueológicos de Toquepala se encontraron las pinturas rupestres
con la muestra del Chaco, la técnica del Chaco, o también llamado la casa en círculo, como viste en la imagen. Sigamos. También tenemos al sitio arqueológico de Paiján, encontrado hace 8000 años antes de Cristo. ¿Quiénes lo descubrieron? Rafael Larco Joyle, nada más, solo él. ¿En qué parte del Perú, profe? ¿En qué región del Perú? En La Libertad, al norte del Perú. Característica principal e importante de Paiján es que aquí se encontraron los restos óseos humanos más antiguos de todo el Perú. ¿Cómo es eso, profesor, de los restos óseos humanos? Es decir, los huesos de toda la parte de la cabeza de los seres humanos. ¿Ya? Los más antiguos huesos de la cabeza de los seres humanos aquí en el Perú se encuentran en Paiján. ¿Ya? Los restos óseos humanos más antiguos están en el sitio arqueológico de Paiján, en La Libertad. Y ahora, por último, para cerrar con broche de oro, tenemos el sitio arqueológico de Lauricocha, encontrado hace 7000 años antes de Cristo. Fue descubierto por Augusto Cardich. Ubicación, profe, ¿dónde se encontró? ¿En qué parte, profe? En la Sierra Norte. En la Sierra Central, en Huánuco. ¿Y qué características, profesor, tenía Lauricocha? ¿Qué características se destacaban en el sitio arqueológico de Lauricocha? Primero, tenemos los restos óseos humanos más antiguos. Pero hay que tener en cuenta que aquí en Lauricocha no se encontró solo un resto. Se encontraron 12 esqueletos. Luego, aquí en Lauricocha, ¿sabes qué pasaba? Cuando tenían muertos, los demás quizás no hacían nada. Pacaicasa, Chivatero, Toquepala, Paiján, no hacían nada. Pero en Lauricocha, sí, se encontraron los primeros enterramientos humanos. Es decir, ellos enterraban a sus muertos. Algo que quizás los demás no hacían, pero ellos sí hacían. ¿Ya? ¿Y por qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que enterraban a los muertos? Porque, pues, uno normal, ¿no? O sea, se murió, ya hay que dejarlo ahí, no nos vamos, ¿no? En esa época, claro, ¿no? Pero, ¿por qué se enterraría el muerto? Ya, más o menos, está bien. ¿Sabes por qué se enterraban los muertos aquí? Porque ellos, aquí en Lauricocha, creían que después de la muerte había otra vida. Por eso enterraban a los muertos, ¿ya? Entonces, aquí en Lauricocha se dieron los primeros enterramientos humanos y también podemos decir que ellos fueron los primeros en pensar que había vida después de la muerte. ¿Ya? Así que si actualmente nosotros enterramos a nuestros muertos, agradézcaselo al hombre de Lauricocha. Ellos fueron los primeritos. Y también se encontraron pinturas rupestres, así como en Toquepala, e instrumentos líticos, así como en Pacaicasa. ¿Ya? Muy bien, de esta manera vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Eso fue todo, muchas gracias por su atención, cuídense bastante, hasta la próxima clase. Chao, chao.